de esas cosas vamos a conversar hoy día y nuestro primer invitado es el ex procurador anticorrupción y abogado penalista César Azabache. ¿Qué tal, César? Mario, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, lo primero que me interesa es esta afirmación de Rafael Vela, que dice que Odebrecht, al colaborar en el caso gasoducto, de alguna manera está asumiendo responsabilidad de que ha existido un delito en ese caso. ¿Es una inferencia válida esa? Lo que pasa es que creo que, hay que decirlo, la Fiscalía y la Procuraduría están demorando algo en aclarar cuál es la situación exacta de las evidencias sobre el gasoducto. Cuando se produjo la revelación que se ha atribuido a estos reporteros del Ecuador, sí, lo primero que dijo la Fiscalía fue que en realidad ellos tienen esa información de los 10 millones desde antes. Bueno, si la tienen desde antes, entonces es importante acelerar las cosas porque el tiempo es importante y la interpretación que la comunidad hace de estas cosas también. El desarrollo de esa información debería llevar rápidamente a depurar qué cosa de esos 10 millones es repetición de los sobornos anteriores, cómo se explican esos 3 millones atribuidos al gasoducto y cómo impacta eso, para comenzar, sobre el monto de la reparación que debe recibir el Estado. Porque si evidentemente hay información nueva sobre proyectos no incluidos en los 3 acuerdos anteriores, 4 proyectos, pues entonces eso debe redundar en una reparación más alta. El anuncio nos mantiene en el suspenso, indica que van en dirección a obtener una ampliación del acuerdo en lo que significa reconocimientos, en lo que representa evidencias y en lo que implica montos de reparación. Eso es importante, pero creo que la velocidad también lo es y creo que deberíamos llegar más rápido a una versión clara sobre la posibilidad de obtener una ampliación de las reparaciones que el Estado debe todavía negociar en esta materia. Pero, digamos, hablando de velocidad, hoy día se producen estos allanamientos que indican que efectivamente existe la investigación en marcha, que acaso está más avanzada de lo que las declaraciones públicas anunciaban, o que quizás es una especie de reacción para generar la sensación de que se está en efecto actuando con rapidez. De hecho, creo que los allanamientos en toda esta historia corta de los casos Odebrecht y demás tienen una función simbólica que la Fiscalía utiliza. Todavía es muy temprano para anticipar un juicio sobre el éxito de la diligencia, ¿no? Hay que ver los resultados, pero si miramos las secuencias, salvo en el caso Humal Heredia, donde creo que hubo un error, creo que se usó un allanamiento como compensación a una derrota que tuvo la Fiscalía en el Tribunal Constitucional, salvo en ese caso, en todos los demás los allanamientos marcan el momento en que la Fiscalía proclama que tiene un caso avanzado. El segundo mensaje simbólico de la Fiscalía, que es el que además está produciendo muchos debates en muy buena cuenta justificados, es el uso de la prisión preventiva, ¿no? Que en teoría debería marcar que la Fiscalía está lista para presentar acusación. Esto último no siempre pasa. Hay entonces una dimensión simbólica en ese tipo de operaciones que hay que tener presente, pero que no suma necesariamente a favor de la Fiscalía, hay que decirlo. ¿Simbólica o gestos publicitarios? Eso, o sea, es una especie de anuncio. Digamos, entre el símbolo y la publicidad puede haber puntos de contacto, pero sí, son matices distintos, un matiz, ¿no? distinto. Y esto, sin embargo, legalmente solo se justifica cuando a partir de estas diligencias la Fiscalía puede mostrar resultados concretos que justifiquen lo que en los hechos es una restricción a los derechos fundamentales, ¿verdad? Siempre que se habla de derechos fundamentales... ¿Te refieres solamente a la prisión preventiva o también a los allanamientos? Me refiero a los allanamientos. Primero, sí, ¿no? Siempre que se afectan derechos fundamentales y los allanamientos los afectan, es necesario tener presente un equilibrio entre la necesidad de la Fiscalía por ver qué hay del otro lado de la puerta y la perturbación evidente que se desarrolla, sobre todo cuando los allanamientos se producen en domicilios personales, ¿verdad? Me parece que lo que estás sugiriendo es que quizás el material a conseguir en esos allanamientos, a tu juicio, no es muy promisor. Hay que verlo. Yo espero que lo sea. Después de tanto tiempo. Yo espero que lo sea, porque en efecto, uno entiende el allanamiento cuando en función a la información de un colaborador o un hallazgo en escuchas telefónicas... lo que se está esgrimiendo en parte ahora, ¿no? Correcto, o sea, sí, pero quiero completar la frase. Por favor. Si
con ocasión a una revelación, un colaborador eficaz, escuchas telefónicas, vigilancia, se nota que hay algo detrás de la puerta, pues entonces hay que romperla. Es un poco la historia del precinto en el piso de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Lo que el señor Pérez Gómez dijo cuando hizo el primer allanamiento y presentó el resto fue que un colaborador le había revelado que dentro de esas oficinas había material incriminatorio. Equivocó la oficina, levantó el acta y presentó las demás para obtener una ampliación. Esa es la historia de un allanamiento, ¿verdad? Sí. Una revelación con un objetivo. Yo espero que la Fiscalía nos muestre en los siguientes días que estos allanamientos se justifican de la misma manera, es decir, que había un objetivo claro y algo que había que buscar. Porque hay que decirlo, a pesar de todo el respaldo que hay que expresar hacia las Fiscalías, en el procedimiento penal están prohibidas las acciones de pesca. Es decir, una autoridad no puede salir a ver qué cosa encuentra, debe salir con un plan. Y le puede salir bien o mal, pero si tiene un plan, la medida está justificada. Pero 26 inmuebles allanados hablan más de una puntería fina y con mira telescópica de un cartucho que despliega perdigones y a ver dónde... Y a ver qué cosa pasa. Sí. Ahora, en algunos casos, por la información que he estado recogiendo durante el día, parece ser que había allanamientos que tenían propósito definido. O sea, allanamientos que eran en realidad más bien registros en los que las autoridades han entrado a pedir información contable, datos sobre computadoras, discos duros, cosas específicas que en efecto pueden justificar un allanamiento. Claro, un allanamiento que en realidad es un registro es algo así como un allanamiento amigable, ¿verdad? Yo entro a la oficina y digo, señor, necesito ver su computadora y tengo una orden judicial para llenar este recinto. Entonces, en ese tipo de casos, bueno, lo que hace uno es entregarle la computadora al fiscal, luego entregarle los documentos que el fiscal quiere ver. Eso parece que ha ocurrido en algunos de estos casos. Entiendo que por lo menos con algunas oficinas de abogados. ¿De acuerdo? Pasó también en alguna diligencia anterior, en el caso de la propia campaña de Fuerza 2011, con algún estudio contable, al que se fue directamente a pedir determinados papeles de pagos y gastos. Entonces, en ese caso, la diligencia termina justificándose. La Fiscalía sabe a qué va y recoge eso que quiere. Lo que no se justificaría sería que en varios días, los menos posibles, la Fiscalía nos diga que no encontró nada, pero que además no tenía un plan específico para los demás inmuebles. Por supuesto, el que más llama la atención, hay que decirlo, es el de la familia Humala Heredia, porque ese es un inmueble que ya se registró. Salvo que la Fiscalía no haya estado vigilando el inmueble en este tiempo intermedio, lo que sería extraño, ¿verdad? Se allanó el inmueble, están acusados por un caso muy importante ya, y en el medio nadie vigiló el inmueble. ¿Qué cosa es lo que entonces hace que ahora entren otra vez? ¿Quién les dijo que había Estamos investigando casos distintos, es la presunción. Pero es que ahí hay que romper las formalidades. Claro. Los casos no cambian el inmueble y no cambian a las personas, ¿verdad? Y si los estamos vigilando por el proceso por el que ya están acusados, entonces los estamos vigilando por todos. Claro. Entonces la pregunta es, ¿quién les dijo que había algo nuevo ahí? Yo respaldo a la Fiscalía normalmente en ese tipo de casos, pero también creo que hay que tener ciertas reglas de equilibrio y de responsabilidad que limiten la expansión de las investigaciones. Bueno, en este caso entonces nos falta una explicación clara, yo espero que la tengamos en los siguientes días y espero que los resultados de estas diligencias las justifiquen íntegramente. Como digo, hasta la información que tengo al cierre de esta tarde, pues hay algunos casos en los que las diligencias han estado específicamente dirigidas de manera muy concreta a documentos muy concretos. En lo de los domicilios, espero que también sea así. ¿Te ha sorprendido la diligencia? ¿Las diligencias? No. No. No, porque como vengo diciendo, la Fiscalía está usando los allanamientos también como señal de estar lista o casi lista para lanzar un caso nuevo como caso fuerte. Entonces, ¿tienes la impresión de que ha recibido un golpe de imagen con la información que aparece por los periodistas ecuatorianos? Sí, que ha reaccionado, se ha reorganizado, ha lanzado su propio caso y está tratando de tomar velocidad. Ahora, claro, hay que cuidar los límites y hay que cuidar también el tiempo, ¿verdad? Porque otra cosa que está ocurriendo, por desgracia, es que el tiempo que media entre el momento en que la Fiscalía nos anuncia que tiene un caso fuerte, ya sea por una campaña de allanamientos como esta o por una campaña de prisiones preventivas, y el momento en que presenta acusación, es demasiado extenso. Claro. Eso hay que recortarlo. Si se va a afectar la libertad de una persona o sus derechos fundamentales, y si es necesario, pues hay que hacerlo, pero entonces el momento de la acusación debe estar más cerca. Creo que eso es importante. Acercar las acusaciones al momento en el que se asegura a los sospechosos. ¿Y cuál es lo que explica la dilación?
son asuntos de trámite. Uno piensa inmediatamente en desidia, pero no puede ser tan elemental. Yo no creo que sea desidia. Yo creo que nos falta entender, fijar ese amarre. Y es un problema legal, ¿eh? ¿A qué me refiero con esto? Cuando hoy día, por ejemplo, la Corte Suprema ha estado discutiendo, sí, creo que, voy a ser honesto, creo que el debate ha sido no muy preciso, pero ha estado discutiendo alrededor de las preocupaciones comunes que tenemos todos sobre el uso de la prisión preventiva. Sí. Yo creo que lo que nos falta es una regla muy clara que le diga a la Fiscalía más o menos esto. ¿Ok, señores? Conforme a las teorías tradicionales, las que todos conocemos, la prisión preventiva debe utilizarse para evitar fugas y evitar obstrucciones. Ahora, cuando usted va a presentar acusación y va a pedir una pena de 12, 15, 20 o 25 años contra alguien, pues bueno, en esos casos, cuando la pena se decide grave, puede usted pedir también una prisión preventiva con ocasión a la pena en concreto que viene en la acusación. Pero en ese caso, usted presenta la acusación, pide la prisión preventiva y yo, juez, voy a atender primero su pedido de prisión preventiva antes de revelar que he presentado la acusación. Lo que no puedo hacer es pedirme la prisión preventiva y después demorar la acusación un año más, porque entonces ya no lo voy a tomar en serio. Entonces, los pedidos de prisión preventiva, sobre todo cuando se presentan no al comienzo de la investigación, deberían venir amarrados con un plazo. Y en la discusión de la Suprema hoy día no ha habido esta precisión, no ha sido cartesiana, digamos, la formulación. No ha sido práctica. Mi impresión es que la discusión de la Suprema de hoy ha seguido los dos polos, ¿verdad? Para quienes sostienen que se está abusando de la prisión preventiva solo debe funcionar como el Tribunal Constitucional en el caso Humala Heredia lo dijo, de acuerdo a la teoría tradicional, clásica y asentada, conforme a la cual hay que tener el descubrimiento de una fuga en marcha, hay que tener un plan de perturbación probatoria en marcha y entonces reaccionar. Recordemos que el Tribunal Constitucional ordenó que los señores Humala y Heredia sean puestos en libertad porque declaró que en su caso no había ninguna de las dos cosas. El caso Madre Mía era un asunto del pasado y el contrato de la señora Heredia para irse a trabajar a Ginebra no era una cuestión de fugas y por eso ordenó su libertad. Del otro lado, no hay una teoría, creo, todavía suficientemente clara que defienda el uso más intenso de la prisión preventiva. Y yo creo que la única manera de usarla más intensamente consiste en amarrarla a la acusación. Si yo estoy a punto de pedir 25 años de cárcel para una persona, pues entonces estoy incrementando objetivamente el peligro de que nunca se presente a juicio, si es que pido esos 25 años y ya he derrotado sus evidencias en el proceso. Entonces yo debo estar autorizado en ese caso a pedir una prisión preventiva, pero nos falta una ley que lo autorice. Esa ley no la tenemos y ese agujero creo que es la causa de todas estas discusiones sobre las que estamos dando vueltas desde el caso Humala Heredia y en toda esta discusión alrededor del caso de la señora Fujimori también. Vamos a volver sobre el Tribunal Constitucional y el caso de Keiko, porque como anuncié, ya apareció en la página virtual del TC el habeas corpus, pero terminamos primero con el gasoducto. Quienes se ven afectados, ya sea por el allanamiento o por la prisión preventiva, tienen mecanismos de no solamente de protestar, sino de obtener alguna reparación posteriormente. Porque yo me imagino que algunos de los estudios de abogados que han sido allanados hoy día, hay una afectación en cuanto al prestigio del estudio, por ejemplo, y pueden decir, oye, de repente me estás poniendo aquí encima del escenario sin que exista una razón suficiente para ello. Bueno, eso es un problema serio, ¿no? Porque en efecto, en teoría, todas las medidas que afectan derechos cuando violan la regla de proporciones deberían tener una compensación. El problema que tenemos en el Perú es que las reglas sobre daños producidos por el sistema de justicia penal no tienen uso práctico, ¿no? O sea, hay que decirlo claramente, el Perú es un país en el que ni siquiera las deudas del Estado que deben ser pagadas por orden judicial se pagan oportunamente. Tenemos leyes que autorizan al Estado a diferir anualmente y a fraccionar. Yo he visto alguna vez una indemnización ordenada a favor de un ex juez calculando que iba a vivir 120 años, ¿de acuerdo? Bueno, se están autorizados a fraccionarlas y a dividirlas de esa manera, cuando son deudas cuyo pago se ordena por un juez. Las compensaciones por prisiones preventivas arbitrarias no son en la práctica imaginables. Las compensaciones por allanamientos innecesarios tampoco. Y eso está mal.
Eso precisamente, en tanto no lo cambiemos, hace más obligatorio o crea mayor carga sobre la necesidad de que la Fiscalía se autocontrole. Como repito, yo espero que en unos días más la Fiscalía nos demuestre que esta nueva campaña de allanamientos o registros domiciliarios estaba justificada. Eso va a depender de los resultados y va a depender de los planes que transparenten como justificación de lo que ha ocurrido el día de hoy. Dicho todo esto, el asunto del gasoducto, si prospera, suena más comprometedor para Nadine Heredia que el de los aportes de campaña. Bueno, hay una diferencia esencial, ¿verdad? Todos los casos, lo que ocurre es que en el último año y medio hemos estado fuertemente concentrados por un debate difícil, que es el de los fondos que han circulado en campañas políticas. Pero hay que decir que los casos de corrupción se construyen especialmente sobre sobornos. De modo que en términos morales, el peso de los casos vinculados a proyectos y a pagos hechos para ganar proyectos tendría que ocupar el centro de nuestra atención. Ocurre que algunos, como el del Metro de Lima, por ejemplo, o la CIRSA, están tan claros para nosotros que hemos desplazado nuestra atención hacia los casos de partidos políticos, ¿no? Claro. Bueno, la información sobre el gasoducto nos devuelve la escena en la que se discute la corrupción indiscutible, aquella que involucra pagos, posibles pagos, al entorno de funcionarios públicos o funcionarios públicos para obtener decisiones vinculadas a proyectos. Dice el señor Vela que la apertura de la información de Odebrecht indica que va a haber un reconocimiento de responsabilidad. Pues hay que llegar a ese reconocimiento de responsabilidad. La situación además es importante porque hay que recordar que, por ejemplo, todas las discusiones que hemos tenido sobre la proporcionalidad o estrechez de la reparación civil del tercer acuerdo, la de los 610 millones de soles más intereses, se quiebra con el gasoducto del sur. Las fórmulas que ha defendido la Procuraduría para el cálculo de reparaciones en los demás casos se refieren o aplican para proyectos en marcha. El gasoducto jamás ha estado en marcha. De modo que parte del problema, sí. Correcto, de modo que la reparación que corresponde a esos sobornos tendrá que medirse de otra manera y hay que ver cómo impacta entonces sobre la masa global de dinero que Odebrecht debe reparar. Además, esta información podría ser la clave para terminar de cerrar un capítulo inconcluso. No hay que olvidar que el proyecto del gasoducto del sur, que entre todas las utilidades que tenía la de ser un vehículo de redundancia sobre el tubo del gas de Camisea, fue cortado como proyecto en el verano del 17, con un anuncio del Ejecutivo conforme al cual el proyecto iba a ser puesto en el mercado nuevamente en un año. Estamos a mitad del 19, ¿verdad? Sí. Y ese es un problema energético que hay que resolver. Tal vez esta revelación nos permita cerrar ese capítulo, que tiene una serie de detalles administrativos, y poder retomar las cosas en su exacta dimensión e importancia. Ahora, ¿cómo comprometería esto a Nadine Heredia, habida cuenta de que ella funcionaria pública no ha sido? Eso. La primera dama no es... Eso, no es una funcionaria pública. De modo que si esto se completa como parece y resulta haber un pago que haga de alguna manera que la señora Heredia incida en el resultado del proceso, pues ella lo que habría hecho es traficar con influencias. El soborno sería igual soborno, ¿verdad? Soborno no es cuando llega a la mano del funcionario. Eso es algo voy. Sí, Soborno claro. no es el nombre de un delito. El delito se llama cohecho. Soborno es el hecho físico de usar dinero para determinar la decisión de otro que debe basarse en intereses públicos, no en dinero. Entonces el soborno estaría. Lo que pasaría sería que la receptora, si esta teoría que estamos comentando se establece, la receptora sería una traficante de influencias y todo lo demás, bueno, pues ya serían eventos de cohecho y de distribución de ese pago o simples alineamientos en torno a la decisión de quien aparecería mandando. Pero eso es lo que hay que ver en una historia más completamente narrada. Porque creo que es suficientemente importante para que no le perdamos la vista y para que exijamos que se aclare lo antes posible. Vamos a ir a una pausa y regresamos todavía con César Azabache en un momento. Muy bien, continuamos aquí en Portada con nuestro invitado, el ex procurador anticorrupción César Azabache. Estábamos conversando del caso gasoducto en lo que concierne
a Odebrecht y las declaraciones en Brasil. Pero ya que estamos en el Brasil no podemos dejar de mencionar lo que ha ocurrido hoy día también. Los fiscales y la Procuraduría han estado con, digamos, el representante de OABS, el señor Piñeiro. Ha terminado este interrogatorio. A la salida el fiscal no ha dicho mucho, pero me comentabas tú que el abogado se ha dicho, el abogado de Piñeiro. Sí, el señor Silva ha dicho que las declaraciones han terminado, que toda la información está entregada. Ahí, por ejemplo, vemos una secuencia interesante, ¿no? Porque la fiscalía, digamos, las declaraciones de OAS aparentemente van a extender el ámbito de estos casos, aparentemente desde el señor Castañeda. Y lo que la fiscalía ha hecho es pedir y obtener un impedimento de salida al señor Castañeda en el marco de las revelaciones. Parece prudente y equilibrado. Ahora veamos cuál es la información que ha entregado el señor Piñeiro, cuándo se hace útil para la Fiscalía y cómo se relaciona con el tiempo de retención que tiene el señor Castañeda en una forma de aseguramiento que parece ponderada y que no parece desbordarse en ninguna dirección, ¿no? Ese es el tipo de caso que creo que nos da tranquilidad, en el que se avanza con prudencia y en el que llega evidencia nueva, ¿no? No es promoción. No es que no veo ahí nada desproporcionado. ¿Y cuánto tiempo sería razonable que conozcamos la sustancia de esa declaración? 30 días, 45. 30 días, 45 días. Silva dijo algo que me llamó la atención. Silva dijo que el acuerdo debe ser homologado por las autoridades brasileras. Debe haberse referido a que, claro, el señor Piñeiro está sujeto a un acuerdo de cooperación con el Brasil, de modo que alguna forma de autorización debe tener para entregar información que en principio ha dado a las autoridades del Brasil y que ésta sea trasladada al Perú. Eso no debería tomar tanto tiempo, ya que se ha venido trabajando en esto de manera consistente, ¿no? Pero yo creo que ese es un caso que va a aumentar el ámbito de influencia del equipo de trabajo sobre los casos que ahora ya no son solo Odebrecht, ¿no? Que empiezan a ser de la corrupción del Brasil en general. Pero no hay movimiento que se conozca en el caso de las otras constructoras. Camargo Correa, hay una investigación larga sobre la cuestión de Sedapal, ¿verdad? Y una discusión también larga, teóricamente interesante, pero creo que fácil de resolver, sobre la posibilidad de utilizar las evidencias capturadas en la operación Castillos de Arena, ¿no? Entiendo que la defensa de Camargo Correa pretende que, como el Tribunal Supremo del Brasil dijo que la evidencia no se podía utilizar en el Brasil, entonces tampoco se puede utilizar en el Perú. Eso suena curioso, pero no es verdad. Entre otras razones, no es verdad, porque las prohibiciones probatorias siguen una regla que se llama la cláusula republicana. Es decir, cuando un Estado prohíbe utilizar evidencia en función a sus reglas, pues lo prohíbe en función a sus reglas. Eso no necesariamente vincula a otro Estado, en otro territorio, con otras reglas y en otro contexto de intervención. Esto, para decirlo en simple, se explica de esta manera. Los Estados prohíben utilizar evidencia cuando sus autoridades la contaminan por una violación a la ley. Bueno, pues esa contaminación no se puede trasladar a otro Estado. Perú, claro. Es igual que cuando un ladrón roba a otro ladrón evidencia y se la entrega a las autoridades. Porque sea una cuestión de robo, no vincula a la policía ni a la fiscalía en absoluto. Es un tercero. Bueno, eso rige también para aquí, de modo que yo creo que lo de Camargo Correa tendrá que cumplir su ciclo de maduración y aparecerá en nuestra agenda también durante lo que queda de este año, probablemente. Muy bien, vamos a lo que habíamos ofrecido, la noticia de que el habeas corpus de Keiko Fujimori ya figura en la página, digamos, virtual del Tribunal Constitucional. Eso anuncia que en cuánto tiempo va a ser vista... En cualquier momento. El Tribunal Constitucional tiene no está obligado a respetar el orden físico de llegada de expedientes. Y ha mostrado además en todos estos años tener una sensibilidad institucional y una inteligencia muy fina para poder administrar los casos que tienen en agenda. Hay que decir dos cosas, ¿no? Lo primero es que el caso de Keiko Fujimori no es un espejo del caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia. La teoría que la defensa de la señora Fujimori esgrime para de justicia, claro. Correcto, para oponerse a la prisión preventiva es la misma, pero el caso de la señora Keiko Fujimori tiene una referencia a una forma de obstrucción de justicia que no estaba presente en el caso Humala Heredia. En el caso Humala Heredia, los cargos por obstrucción tenían que ver con la evidencia de interferencia sobre los testigos de Madre Mía, varios años antes. La dificultad en el caso de la señora Keiko Fujimori estriba en que la teoría sobre las obstrucciones, creo que la mejor versión fue la ensamblada por el juez Concepción Carguancho en base a la propuesta del fiscal Pérez Gómez, no fue reproducida en la resolución
de segunda instancia. Ajá. La resolución de segunda instancia sacó Es más del débil. caso, sí, sacó del caso todas las referencias al movimiento del entorno de la señora Fujimori sobre las instituciones y limitó el caso de obstrucciones a la manipulación de los testigos o cooperantes de esta suerte de maquinaria de ocultamiento y licuación de fondos utilizada, dice el señor Ishiyama, que por él mismo durante la campaña. Entonces, el caso no es idéntico, el caso tiene ciertas dificultades. Y por lo mismo no tendría que tener idénticos resultados. Exacto, Sí. y sin embargo por lo mismo no tiene que tener idénticos resultados. Lo que ya dejó claro el TC es que no van a entrar el significado y alcance de la regla sobre lavado de activos, que es algo que sí puede hacer la Corte Suprema. Has dicho algo que me ha llamado particularmente la atención, has dicho que como el TC no tiene que respetar el orden de llegada para atender los asuntos y ha demostrado un particular tacto, sensibilidad, dijiste, entonces eso puede explicar el hecho de que acoja antes o anuncie antes o después de determinado caso. ¿Podría esto ser un efecto de lo que ha ocurrido con la casación, con la sesión frustrada de casación? Es decir, un comentario casi a lo que ha ocurrido en el Poder Judicial. No me animaría a especular sobre el criterio de la programación, ¿de acuerdo? El caso está además solo registrado, todavía no programado, ¿verdad? Ahora, en cualquier caso, es una muy feliz coincidencia, porque en términos institucionales, si lo miramos fríamente, deja en claro que la defensa de la señora Fujimori está cruzando dos puertas y nadie se está poniendo a que lo haga. Es decir, el Constitucional no ha desestimado la recepción del caso pretendiendo que primero debe acabar la casación, ni a la inversa. En mi opinión, no deberían hacerlo, pues la casación no es un recurso necesario para los debates constitucionales. Claro. La casación es un discurso un debate muy técnico. Yo creo que se pueden llevar las dos cosas paralelamente. Creo que es sano que las dos compuertas estén abiertas al mismo tiempo y creo que sean cuales sean las decisiones finales en cada organismo, va a ser importante que se produzcan y que al final del día, si llegaran a ser distintas, se sinteticen de alguna manera, ¿no? Lo que sí hay que decir, a la señora Fujimori le basta ganar una para ser encarcelada, libre, claro. La que le beneficie. Y creo que no debemos amparar ningún criterio que pretenda limitar una respecto a la otra. Ambas son válidas, ambas deben pronunciarse y ambas están abiertas. ¿Alguien ha esbozado un argumento que pretenda...? No, pero me anticipo y digo, por favor, a nadie se le ocurra. Esta es una cuestión sobre libertad personal. Nos guste o no nos guste, todos los canales institucionales deben estar abiertos para atender cualquier reclamo sobre supuestas o presuntas violaciones a la libertad de una persona. De modo que dejemos que los dos órganos se pronuncien conforme a sus propios tiempos y que ambas audiencias se produzcan para poder estabilizar de alguna manera, además, todo el desorden que se ha producido alrededor del procedimiento ante la Corte Suprema. Días atrás conversábamos acá mismo, en el programa de la mañana, sobre lo que acababa de ocurrir en ese momento con la casación, pero han ocurrido otras cosas, pues sobre todo una postura política de la bancada de Fuerza Popular, donde han reformulado esta idea de que es una secuestrada política prácticamente Keiko Fujimori, han dicho que van a recurrir a instancias internacionales y han armado un rompecabezas trabajoso en el que meten al ministro de Justicia, meten al presidente y a la ONG y todo esto forma parte de una conspiración para tener encerrada a la señora Fujimori. Enorme pérdida de tiempo, ¿no? Enorme pérdida de tiempo. Enorme pérdida de tiempo. A ver, alguien, creo que, no recuerdo en qué canal, pero alguien dijo, me impresionó la idea, que esto tendría que discutirse de una manera más simple. Para comenzar, el debate sobre el alcance de las reglas de lavado de activos, que está en la base de todo esto, se resume en una pregunta. Las personas que no son Jorge Barat, y que se sientan frente a él o a alguno de sus socios en una mesa y reciben dinero en efectivo en cantidades exorbitantes y clandestinamente, al hacerlo, ¿están lavando activos o no? ¿Pueden o no, deben o no, en esas condiciones, reconocer al señor Barata como un lavador de activos? Esa es la pregunta. Se escapa uno de la pregunta cuando empieza a negar haber estado en esa mesa. Del mismo modo, la pregunta sobre la prisión preventiva de la señora Fujimori es una. ¿Es necesario que siga en prisión o no? Se escapa uno de esa pregunta cuando empieza a rodear de conspiraciones políticas la escena, en un sentido y en el otro.
La teoría sobre la obstrucción institucional es una teoría que merece ser tomada en serio por los tribunales o no. Eso es lo que hay que discutir. Rodear todo esto de conspiraciones no funciona. De hecho, creo que el mayor perjuicio que la defensa de la señora Fujimori tiene en este momento, por desgracia, está en el hecho que el señor Rodríguez Montesa haya insistido en ser él el fiscal que represente o presente o suscriba la opinión del Ministerio Público en este caso. Lo mismo, hay pedazos, trozos muy importantes en ese dictamen, algunos muy cuestionables también, pero hay trozos, todos los que tienen que ver con la necesidad de medir el impacto de estas medidas sobre la familia, los hijos y la condición de maternidad y paternidad. Son fragmentos importantes, vienen, hay que decirlo, de la opinión de Eloy Espinosa en el caso Humala Heredia. Pero son pedazos muy importantes. Si cualquier otro magistrado del Ministerio Público los hubiera suscrito, el debate sería mucho más limpio, porque son razones que merecen ser tomadas en serio. El caso de la señora Fujimori no es un caso simple, de blanco-negro. Es un caso que tiene muchísimas aristas y muchas cosas que discutir. Es un caso además difícil y por ende requiere un clima institucional equilibrado, porque cuando se resuelva este caso va a haber sectores que estén en contra y que estén a disgusto de un lado o del otro. Así es. Perturbar más la escena institucional no le hace un bien. Es todo lo contrario. Entonces la bancada no debería ni siquiera pronunciarse, pero porque por es inevitable que un pronunciamiento de una bancada provoca una perturbación institucional y desequilibra el debate. Como el presidente no debería pronunciarse, como el ministro de Justicia no debería pronunciarse. Aquí debería haber un acuerdo de silencio en punto de dejar que los magistrados hagan su trabajo en equilibrio. Y si no lo hemos tenido, pues tengámoslo ahora. Y dejemos que el Constitucional y la Suprema se organicen de manera sensata, porque este debate es importante y merece un mejor clima que el que estamos creando. Finalísimamente, ¿en cuánto tiempo se resuelve el asunto de si Castañeda, si la inhibición de Castañeda procede o no? ¿En cuánto tiempo vuelve a sentarse? En cualquier momento. En cualquier momento. Yo creo que ya está demorando mucho. Dentro de 3 meses también, ¿no? Sí, por eso yo creo que ya está demorando mucho. Ya está demorando mucho. La sensibilidad que este tema convoca tiene que ser tomada en cuenta. Y esto requiere una salida rápida. La tensión institucional no puede sostenerse tanto en un asunto tan delicado. Muy bien. Muchas gracias al ex procurador anticorrupción, César Azabache, que nos ha acompañado. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el congresista Marco Arana en un momento.